Vamos a conversar esta tarde con Eloy Torres, internacionalista, especialista en temas internacionales, profesor de la Universidad Santa María en la Escuela de Estudios Internacionales. Argentina, las elecciones, ¿cuál es tu percepción? Porque viene la segunda vuelta y pareciera, según todos los analistas, que se cierra el ciclo de la familia Kirchner y un golpe a este peronismo en la versión de Cristina, ¿no? Sí, fundamentalmente un golpe a ese populismo que ha estado dominando a la sociedad argentina en estos últimos 15 años, bueno, que tiene muchos años más dominando la política argentina. Quizá el choque con la realidad a la que está siendo sometida Argentina debido a que la situación económica, la crisis de los commodities, es decir, de los productos con los cuales los países, como el caso venezolano con el petróleo, en el caso de Argentina con la soya y Brasil otros muy golpeado por Brasil el azúcar, golpeado el hierro. con el azúcar, con el hierro. Es decir, todos esos productos, todos esos commodities que comenzaron a mostrar la crisis de ese modelo económico sustentado pues sobre una visión populista. Y hoy en día la realidad le viene a chocar en la cara, justamente aunado pues a la corrupción, aunado al cansancio de una sociedad como la Argentina, que es una sociedad con una clase media muy alta, muy culta, muy elevada. Para aquellos que conocen esa ciudad saben que es una ciudad prácticamente europea. ¿Cómo es posible que sea gobernada de una manera tan arbitraria e intolerante? Yo creo que la sociedad argentina se cansó y apostó pues por el cambio. Además estaba muy dividida, fraccionada, muy polarizada. Ahora Macri propone una unión de todos los argentinos, ¿no? Sí, y además de ello que Scioli, quien fue un poco víctima incluso del látigo verbal de la Kirchner, se vio compelido a tener que plegarse a sus políticas, pero quiso diferenciarse, a lo cual es interesante observar cómo Massa, quien emana pues del mundo del peronismo, del kirchnerismo, asume una postura distinta, un tanto más radical, un tanto más en la búsqueda de encontrar unos vasos comunicantes para dinamizar el Mercosur, para dinamizar la economía argentina, comprender que la crisis de los commodities los alcanzó y hay que repensar la economía. Por eso la palabra cambiemos. Cambiemos es muy importante por cuanto allá hay una coincidencia en la necesidad de los cambios, de los vientos de cambio que se han instalado en Argentina y que esperamos esos vientos de cambio sigan hacia arriba. Brasil puede ser muy golpeado por esta situación. En este momento creo que está siendo muy golpeada la presidenta Rousseff por cuanto justamente ella tuvo que aplicar un conjunto de medidas que no quería aplicar, por cuanto, bueno, las realidades son las realidades. A diferencia de otros países que están siendo golpeados, que el mundo le ha señalado que con el petróleo a 140 podía hacer muchas cosas, pero con el petróleo a 40 ya no puede hacer lo mismo. Luego, el liderazgo que sustentaba ese tipo de economía, el liderazgo político ya no está. Y entonces, en estas realidades hay estos actuales dirigentes, en el caso particular de Venezuela, que no tienen ni el carisma, no tienen la preparación y les adolece justamente el dinero con el cual la petrochequera con la cual podían suplir, y hoy en día Venezuela está, por ejemplo, atrapada en una crisis económica que no sabemos cuáles son sus consecuencias, aunque ya la estamos viviendo con una inflación, una de las inflaciones más altas del mundo. Usted fue diplomático en Cuba, hoy la noticia en todos los medios es lo que ocurrió en Naciones Unidas. ¿Cómo explicar esta situación? Vimos a los cubanos lamentándose, pero explicábamos también que no depende solo de Barack Obama que levantara el embargo, sino también del Congreso norteamericano. Como en efecto, yo creo que que los cubanos, por lo menos la dirigencia cubana, están clara que Obama es un prisionero de un esquema democrático en el cual el Ejecutivo no puede, la política exterior no puede ser obra solamente del Ejecutivo, como en otras realidades donde se pasa por encima pues, de las consideraciones técnicas, profesionales, instrumentales de lo que debe ser la diplomacia. En el caso de los Estados Unidos, un país que divide pues la política exterior, es una política pública que debe tomar en consideración los diversos factores, entre ellos el Congreso, el Poder Legislativo. Que él no tiene la mayoría. Que por supuesto, no, y no solamente que no tiene la mayoría, sino que es que el Congreso tiene que deliberar justamente por cuanto a las condiciones con las cuales Cuba fue castigada por ese conjunto de leyes en la que se enmarca pues, en el bloqueo, responde también a unas posturas que el propio gobierno cubano tuvo al inicio de su proceso revolucionario en 1959, que fue la confiscación, la expropiación, el robo, pues de alguna manera de sus empresas, la intervención en la economía, luego la violación a los derechos humanos. Todos esos factores contribuyeron pues a la creación de ese mecanismo que ha perdurado a lo largo de casi 50 años en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Pero la Cuba de hoy no es la misma Cuba que tú conociste cuando fuiste diplomático allí en La Habana, ¿no? Ha cambiado muchísimo, evidentemente. Uno observa cómo ha ido cambiando la percepción que tienen los cubanos sobre los Estados Unidos y la percepción que tienen los Estados Unidos sobre Cuba. Personalmente creo que eso del embargo es cuestión de meses,
por cuanto es una decisión que debe tomarse internamente en los Estados Unidos, yo creo que los congresistas norteamericanos están simplemente esperando su proceso burocrático normal de discusión para llegar a una conclusión que es en última instancia que responda a los tiempos. Hoy Cuba ya no representa los mismos criterios tan excluyentes como lo ocurrió en los años 60 y que por el contrario hoy en día más bien Cuba ha asumido una postura bastante tolerante, comprensiva en su relación con los Estados Unidos y que ha ido abriendo paulatinamente las compuertas de un proceso, vamos a llamarlo, democratizador en Cuba, aunque eso es imperceptible, pero uno observa que si hace 20 años los cubanos no podían salir, no podían disfrutar de un conjunto de ventajas, hoy los están disfrutando, tienen incluso acceso a internet, tienen manera de cómo expresarse paulatina, con dificultades, pero es un proceso que hay que entender que es un proceso que responde a los tiempos, unos tiempos difíciles con los cuales se constituyó ese poder a raíz de la Guerra Fría y que Fidel Castro, ¿cómo se llama? Fue el hombre que construyó todo ese andamiaje jurídico político y bueno, a ver, el mundo no se hizo en 2 días, hay que esperar pues que el proceso tenga su dimensión, pues su transcurrir normal de los tiempos. Hace poco nos decía el médico psiquiatra Alexis Navarro, embajador en Rusia hace unos años, que usted fue funcionario en la embajada de Moscú. ¿Cómo vio ese cambio de la política de un partido comunista como el soviético a una realidad mucho más abierta hacia modelos democráticos, con Putin ahora y lo que está viéndose? Sí, en el caso concreto, en el embajador Navarro, mi buen amigo, fue bastante comprensivo en la manera como nosotros abordábamos el tema. Rusia evidentemente ya no era el depositario, pues, del depósito, pues, de esa visión ideológica que existía cuando la Unión Soviética, sino que más bien respondía a su interés nacional y eso lo ha estado, ¿cómo se llama?, puesto de manifiesto en los últimos movimientos en el ajedrez internacional que ha estado realizando el Vladimir Putin. Esa transición de un comunismo autoritario a una democracia. Bueno, en el caso ruso fue muy particular, que todavía no ha dejado de ser autoritario, claro, porque hay que entender que Rusia nunca fue un país democrático, claro. Rusia no conoce lo que son los mecanismos, los instrumentos de la democracia, como es la división de los poderes, como es la política de los derechos humanos, como es la libertad de expresión. Son países muy complejos, pues que primero fue un país que saltó del zarismo feudal al comunismo totalitario, claro, encabezado por Lenin y profundizado por Stalin, y bueno, y de alguna manera fue desarrollado por los luego por Khrushchev, Brezhnev y otros, hasta que Gorbachev se dio cuenta que la economía, tal como estaba funcionando, decidió abrir la caja de Pandora mediante 2 grandes políticas, una era la perestroika y la glasnost. La perestroika es la reforma y la glasnost hablar claramente. La transparencia. La transparencia, claro, y eso dio pie para que un país que poco acostumbrado a esas veleidades, vamos a decir, democráticas de libertad de opinión, bueno, desencadenara pues una gran crisis que, bueno, la Unión Soviética se desmoronó por cuanto los países, cada uno comenzó a dar la canoa hacia su orilla hasta que se disolvió la Unión Soviética mediante un decreto y bueno, se ocurrió lo que llamó posteriormente Vladimir Putin la desgracia geopolítica más grande del siglo XX. Ahora, en el caso particular de Cuba, que tampoco, por cierto, es un país que conoció en extenso, no solamente el marxismo clásico, que no conoció en extenso la práctica democrática porque tuvieron un proceso muy limitado, pues, ¿no? Hasta que llegó Batista, ganó en 50 y algo, hasta que, bueno, vino la lucha guerrillera de Fidel Castro, instauró su dictadura, que está llegando a su fin justamente en estos momentos, pero que, ojo, hay que tomar en consideración que es un país que no es como Venezuela, que Venezuela tuvo 40 años de democracia, que sentó las bases para un sistema democrático que, bueno, que lamentablemente en algunos niveles ha sido deteriorado por el vendaval bolivariano de estos últimos 15, 16 años, pero se espera, pues, que... bueno, pero hay vida democrática, hay partidos políticos, evidentemente lo hay, y quizá eso es lo que facilita que Venezuela. Le decía yo en estos días a un analista francés en una reunión que tuvimos en Bucarest, le decía que lo importante era que Venezuela había sentado las bases para un pacto de gobernabilidad en el año 58 y que nosotros simplemente queremos revitalizar ese pacto de gobernabilidad, en tanto que otros países salen de las dictaduras, salen de esos regímenes totalitarios, pero en el caso rumano en particular nunca han creado un pacto de gobernabilidad y es por eso que hoy en día, a pesar de que lograron su revolución en 1989 con la caída y fusilamiento de Ceausescu, sin embargo ha sido una especie de cacería de brujas permanente porque no crearon un mecanismo que permitiera reglas de juego claras hasta dónde se puede llegar, los límites, las proporciones del acta de gobernar. Con toda objetividad, la vida ahora entonces en Polonia, República Checa, en el caso de Croacia o
o lo que era la antigua Yugoslavia, hay una mejor vida y por eso han escogido la democracia, o el marxismo, comunismo les daba alguna ventaja? Bueno, evidentemente que el marxismo le creó un conjunto muy reducido de posibilidades de beneficios, pero que hoy en día incluso podemos decir que hay sectores que añoran de alguna manera ciertas situaciones que ellos lograron. Sobre todo en materia social. Sí, ¿no? en materia social. Claro, repito, son países que no conocieron en una gran dimensión las bondades de un régimen capitalista, de un régimen que mantuviera el esquema del welfare state, como dicen, del estado de bienestar. Hoy en día están enfrentados, está Polonia, por ejemplo, que acaba de perder los liberales y ganó la derecha. Perdón, vamos un momentico a Noticias Nacionales y regresamos con Eloy Torres. Nosotros no es que entremos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya estábamos en una reelección. Claro, hay una dinámica propia de Naciones Unidas, de la diplomacia multilateral y una dinámica muy particular a nivel de la política de los estados, pero conversábamos con Eloy Torres sobre temas internacionales y entrábamos directo al tema del Medio Oriente y la actitud de Rusia, porque también Rusia es un factor muy importante en Naciones Unidas y en el orden mundial. Sí, claro, y además ellos están resolviendo un problema que fue creado justamente por vamos a decir, las torpezas de los Estados Unidos y del mundo occidental, quienes de alguna manera generaron esa situación de inestabilidad al promover un conjunto de, vamos a decir, de primaveras políticas que no cabían, ¿no? Como la concepción occidental no eran factibles que ingresaran en la estructura mental de los pueblos árabes. Esos son pueblos que tienen, como hemos dicho en otras ocasiones, una estructura mental totalmente distinta que no se compagina con la visión que nosotros tenemos acerca de lo que es una democracia. Y entonces en ese empeño de llevar la democracia con tanques y con aviones, como lo que pasó por ejemplo en Libia, que los rusos, bueno, aceptaron el golpe y luego hoy en día quisieron repetirlo en Siria y bueno, y se encontraron pues con que forma parte de un esquema no solamente con los sirios frente al chiismo y frente al sunismo como Walid, sino que es que ahí eso responde a una geopolítica particular como es el enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán. Ahora Rusia tiene sus intereses en el caso de Siria y proteger a Siria, ¿no? Obviamente que tiene sus intereses y porque ellos están protegiendo de alguna manera la estabilidad de esa región, porque hay que entender pues que Rusia tiene en su barriga un conjunto de pueblos que son musulmanes y ellos tienen que tomar en consideración, porque todo Estado, nadie puede actuar irresponsablemente a la ligera sin saber qué es lo que pasa en el mundo y sin entender que todo acto genera consecuencias. Y los rusos saben muy bien que si ellos permitían, y el Putin fue muy enfático cuando dijo que no iba a permitir en Rusia que el mundo musulmán le alebrestara bueno, están negociando su realidad. En Viena, Estados Unidos y Rusia, posiblemente lleguemos también a una solución en ese nuevo orden mundial que la paz necesita y la seguridad. Hace falta un pacto de gobernanza a nivel mundial, así como el que surgió en 1945, en que las grandes potencias se pusieron de acuerdo para darle estabilidad al mundo. Lamentablemente, uno de los factores que generaba esa estabilidad se desmoronó, que fue la Unión Soviética, y bueno, se produce eso que llaman pues la entropía política, ese desorden en la que cada actor comienza a manejar las relaciones internacionales según su libre albedrío y se generan estas crisis como las que hoy en día sacuden el Medio Oriente, sacuden al mundo que rodea a China, con Irán, a Pakistán, etcétera, de la India, y eso presenta un cuadro dramático. Hay que sentarse a conversar para madurar y ponderar una nueva relación, un nuevo esquema, un nuevo paradigma de las relaciones internacionales que no puede ser sino un entendimiento entre los factores claves de las relaciones internacionales. No, claro, y esta realidad se da también en los órganos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la ONU, en las agencias especializadas, un equilibrio entre todas las potencias, entre todos los sistemas, entre todos los gobiernos, y en definitiva esa es la salvaguarda para la paz internacional. Así es. Bueno, nosotros vamos a un corte, pero más adelante hablaremos también del tema de la Cruz Roja, que es muy importante a nivel internacional porque es un organismo no gubernamental, no depende de los gobiernos, y hay actividades que están programando para profundizar en lo que se llaman derecho internacional humanitario. Ya regresamos.